está especializado, bueno, todo ese conjunto de procesos y técnicas propias de la disciplina. Y del problema que está abordando, típico de, obviamente, pues también de su enfoque epistemológico, porque no son invariables, varía atendiendo precisamente a ese conjunto de preferencias, a esa estructura cognitiva y también, por supuesto, a el aspecto, digamos, desde el punto de vista epistemológico paradigmático y de sus propias áreas problemáticas. Podemos referirnos también a aspectos que son de naturaleza psicosocial. En este sentido, debe ser entrenado en dinámicas interpersonales típicas de los procesos institucionales y organizacionales de la investigación, tales como las relaciones, pues, de liderazgo, de prestigio, de ascenso, de desarrollo de carreras, de sistemas de retribución y premios, es decir, manejar toda esa información, modalidades de publicación, tipos de publicación que desde el punto de vista organizacionales, bueno, digamos, se privilegian, difusión, cómo se llevan a cabo esos procesos de socialización del conocimiento, intercambios, y todo ello enmarcado en los quehaceres típicos, bueno, de lo que es el quehacer, de lo que es el quehacer investigativo, atendiendo, por supuesto, a esa cultura organizacional. Y los aspectos que son de naturaleza macrosocial, que están relacionados con capacitaciones en el manejo de relaciones en los procesos de investigación y a las grandes esferas de la sociedad, es decir, a el aspecto intersectorial, al aspecto económico, político y de desarrollo. El oficio de investigador en este sentido es un oficio que comporta un conjunto de dimensiones, un oficio complejo y que se debe especialmente a las configuraciones en el área de las demandas de conocimiento. Esto nosotros, tenemos que desmitificar el proceso de investigación y nuestro proceso de formación. En este sentido, debemos de referirnos, pues, a la configuración de conocimiento que es capitalizable, a la visibilidad del investigador, a las estructuras de inversión, de rentabilidad y a las redes de tomas de decisiones y a los programas de desarrollo comunal, nacional e internacional. Entonces, como podemos mirar, es un proceso complejo que atiende, ¿verdad?, a un conjunto de dimensiones y que para que pueda dar respuesta a esto, pues tiene que ser un proceso obviamente altamente organizado y altamente institucionalizado. Entonces, en este sentido, también podemos considerar dentro de los aspectos valorativos y actitudinales el discurso, que es algo muy importante y que siempre, pues, lo dejamos de lado, que es un aspecto clave del proceso. Las perspectivas discursivas de la investigación, puesto que estas son estructuras que nos permiten vincularnos, enlazarnos desde el punto de vista general, y que también está asociada a la construcción lingüística de sistemas que permiten socializar el conocimiento, y que esta construcción de sistemas se dan desde lo descriptivo, desde lo explicativo, también desde lo, contrastivo, desde el proceso de validación y desde el proceso aplicativo, ¿okay? Y que son básicamente, pues, procesos de naturaleza semiótica. Desde el punto de vista de los aspectos estratégicos curriculares, bueno, la formación de investigadores es un proceso curricular, instruccional, que debe ser renovado, porque el currículo, pues, obedece al momento histórico y a una concepción de sujeto, en este caso una concepción de sujeto investigador, que mucho más allá de las asignaturas, pues, de metodología, el investigador debe realizar experiencias directas, debe estar en contacto con los investigadores, con los expertos, con sus pares en el proceso, para que a través de esas experiencias directas en líneas de investigación, en sublíneas de investigación, en grupos y en centros, pueda el investigador, sobre todo, vivenciar esos procesos, evolucionar, compartir lo que sabe y adquirir también nuevas experiencias. Entonces, la noción de aprender viendo y aprender haciendo deben incorporarse, pues, al currículo, es decir, no debe ser esa formación un proceso estático dentro de cuatro paredes, sino que debe ser un proceso vivencial. Entonces, así pasamos a hablar de los componentes claves o deseables
en las estrategias de formación. Obviamente no se abordan todos, puesto que son de diversas naturalezas y ellos también son de tipo, obviamente, estratégico, organizacional. Entonces, en términos generales, podemos decir que nosotros partimos de un concepto de formación y de la función de investigación y de formación investigativa. Entonces, en este sentido, el concepto de formación se entiende como el dar forma, el de estructurar, el de ayudar a evolucionar, a desarrollar, de llevar a cabo un proceso. Entonces, la formación desde una base cultural y antropológica podemos decir también que es un proceso continuo de hacerse humano, un proceso, digamos, no restringido a un espacio institucional, como por ejemplo la escuela de formación de un determinado programa, sino como un proceso que se da también en la vida cotidiana y que nunca termina. Es decir, es un proceso integral, un proceso organizacional, institucional, pero no es únicamente en el contexto universitario donde el sujeto pues aprende. La formación es un proceso, podemos decir que es un proceso del individuo desde que éste nace y que se media entre las instituciones, en este caso la universidad y la sociedad, y que se constituye en un equilibrio dinámico, armonioso de las dimensiones del ser de todo sujeto, puesto que los que hacemos investigación pues somos los sujetos, pero lo hacemos en un contexto organizacional. Y que este hacer está, por supuesto, se refiere a la compartición y a la adquisición de cultura, como el modo específicamente humano de dar forma a disposiciones y capacidades del hombre, es decir, poner esas capacidades y esa disposición del sujeto al servicio de. ¿Ok? Por supuesto, relacionado con la tradición y relacionado con la cultura y relacionado con los enfoques, relacionado con las teorías y con los procedimientos que privilegia al sujeto en un contexto organizacional. Y es aquella que permite crecer desde adentro en y para la libertad de la persona. Entonces, podemos decir que la formación se constituye en un proceso de incorporación y de participación en la cultura mediado por símbolos, rituales, tradiciones, relaciones sociales, en las cuales estas relaciones pedagógicas propiamente dichas se despliegan, evolucionan en un contexto organizacional. También podemos decir que en este contexto de formación la investigación se define como un proceso que implica un conjunto de saberes, de prácticas y de actores diversos en el que la intervención de los formadores como mediadores humanos se concreta en un quehacer académico consistente en promover y facilitar, preferentemente de manera sistematizada, el acceso a conocimientos, el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la internaliza en función de valores que demanda la realización de la práctica denominada investigación. Todo esto nos lleva a entender que para formar como tutores, para formar como docentes, para formar en investigación tenemos que ser investigadores. Es decir, tú no puedes adelantar procesos en los cuales tú no has estado inmerso y en los cuales tú no tienes experiencia. ¿Por qué? Porque para poder llevar a ese sujeto investigador a desarrollar desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista valorativo, desde el punto de vista informacional, llevarlo, ¿verdad?, acompañarlo en ese proceso y compartir sus vivencias, pues tú tienes que tener tu vivencia. Tú tienes que tener pares, tú tienes que, para poder enseñarlo, para poder llevarlo de la mano en el proceso de sistematización y en el proceso de socialización, pues tú también tienes que tener todas, digamos, de algún modo, pues este camino transitado. Es decir, tienes que ser un investigador activo, tienes que tener pares que te reconocen en la comunidad científica y tienes que tener conocimiento teórico, conocimiento científico, conocimiento disciplinar, conocimiento general y conocimiento, digamos, práctico. ¿Ok? Entonces es, digamos, un proceso en el cual ese tutor, ese formador, pues tiene que tener una experticia, digamos, de alto vuelo en investigación. Entonces, podemos decir que fundamentalmente aclarar que la formación se da por y se da para la investigación y que no siempre significan lo mismo, la formación en, la formación por y la formación para.
En este sentido, la formación en hace referencia al contenido, al saber adquirido o por adquirir, ese saber disciplinar y generar. Y la formación por, pues alude a los procedimientos, a las mediaciones que se utilizan para apoyar a ese sujeto que aprende, en el cual quien lo apoye pues tiene que ser un experto y tiene que tener evidencia de que lo es. La formación para se refiere a la práctica, función o profesión que habrá de desempeñar el sujeto en formación, es decir, las finalidades para las cuales se está formando ese sujeto, y que esas finalidades, aun cuando surgen de intereses que son personales del sujeto, son finalidades que están organizadas, planificadas, estructuradas y que tienen toda una estructura de soporte que la posibilitan en el contexto organizacional. Entonces, así, la investigación universitaria es un proceso de búsqueda de nuevo conocimiento, proceso caracterizado por la creación del acto, por la innovación de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, por la autocrítica, que es muy importante, por la validación, de dar espacio para la validación de ese conocimiento, y por el juicio crítico de pares. O sea, nosotros no podemos hablar de investigación si nosotros no hablamos de proceso crítico, autocrítico, de validación de nuestro conocimiento, de juicio crítico y de un proceso pues de medición de indicadores. Entonces podemos referirnos a la formación en investigación en el contexto universitario como aquella que busca generar conocimiento donde se involucra no solo la comprensión del mundo, sino también la comprensión del hombre mismo y su indisoluble interrelación. Contexto, muy importante, contexto local, contexto nacional, contexto global, contexto científico. Es decir, es una investigación, es un proceso de conocimiento que se da con otros y en contexto. Podemos decir también que es aquella que previa decisión organizacional, por lo tanto es un proceso intencionado y altamente planificado y estructurado, desarrolla una cultura investigativa, ideológicamente crítica y autónoma, y que permite asumir y formar parte de adelantos del conocimiento, y que también, por supuesto, debe obedecer a un conjunto de políticas, porque estas políticas obedecen a un contexto, digamos, sociohistórico dado. Que este proceso de producción de conocimiento y la formación de investigadores que lo posibilita se desarrolla principalmente en universidades, en instituciones y en centros dispuestos para esto, puesto que tienen la cultura, la tradición, el marco organizacional, estructural y operativo que la posibilita. Y tiene procesos de seguimiento y de mejora continua, que es muy importante. En cuanto a la formación de los investigadores, podemos decir también que esa producción de conocimiento y la formación de investigadores que lo posibilita se desarrolla en las universidades y se diferencia por los tipos de investigación que tienen lugar allí y por la tradición que desde el punto de vista organizacional distingue cada universidad, cada institución y cada centro. Entonces, así la investigación tiene como finalidad la formación de profesionales que investigan como requisito para obtener sus títulos de posgrado o como una exigencia laboral o para cumplir un status quo ante, pero que no se dedican a los procesos de investigación de forma prioritaria y constante. En este sentido, nosotros podemos referir no solamente a los investigadores, sino también a los docentes, que por supuesto están digamos que desde la concepción de la universidad llevamos a cabo 3 funciones misionales, pero desde el punto de vista del enfoque de nuestros roles, pues somos más docentes que investigadores. Entonces, en este sentido también podemos referirnos a los estudiantes que están cursando un determinado posgrado, una determinada carrera para obtener su título, pero no tienen dentro de sus prioridades y no tienen dentro de sus deseos, que es muy importante, constituirse en investigador. Entonces, así nosotros podemos mirar que un investigador tiene, entonces, como característica, una carrera de desarrollo y de trayectoria. Entonces, podemos decir que la investigación es una carrera de trayectoria, no de velocidad. Entonces, en este sentido, tiene el formador y digamos, el estudiante, este sujeto investigador que se está formando, digamos, iniciar esa trayectoria, ese proceso, y debe ser un deseo real, autónomo, auténtico del investigador. Tenemos así entonces sujetos que son docentes
y que por eso, bueno, nosotros no los encontramos en los índices, no los encontramos tampoco, digamos, en esos indicadores cienciométricos, no los miramos. Yo particularmente pues siempre tengo como costumbre cuando le asignan un jurado a uno de mis estudiantes, de mis tesistas, pues mirar, voy a revisar Google académico, voy a revisar índices Scopus, voy a revisar ResearchGate, voy a revisar las redes y siempre espero pues poder conseguirlo, porque eso es lo que te da tu carácter de experto. Primero, tu evidencia. Segundo, el que tú puedas toda tu construcción pues ponerla a disposición de la comunidad científica y que esta construcción pues pueda ser criticada. Si no, en realidad no eres investigador. Y el investigador que tiene una declarada intención y evidencia de producir nuevo conocimiento en sentido estricto, es decir, de publicar. No se trata solamente de hacer un trabajo de grado, una tesis.